Estamos en esa expresión, iglesia, son los que el Señor ha sacado de allá del montón o de la multitud para formar su cuerpo. Y a nosotros se nos dio ese privilegio sustancioso de ser el cuerpo de Cristo. Pero así como el cuerpo de Cristo fue molido en la cruz, también la iglesia tiene una misión, molerse también a favor de los que están necesitando un mensaje de esperanza. Para eso existimos. Y si eso hacemos, seguramente somos la iglesia del Señor. Quiero que esta tarde tomemos en cuenta, aprovechemos el tiempo. Quiero que tomemos la Biblia. Pues tenemos un pasaje que para unos es conocidísimo, para otros quizá no tanto, pero para los que son o para los que ya conocen el texto, pues seguramente les parecerá repetido. Y a los que nunca lo han oído o lo han leído, pues van a encontrar una partida que tenemos en la Biblia para hablar de un hombre que se constituyó en el padre de la fe. Y eso pues tuvo que ver con un llamado a cumplir una misión. Quiero que leamos el texto bíblico. Estamos leyendo en Génesis, capítulo número 12, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Vamos a encontrar unas palabras allí que trataremos la manera de posicionarnos en esas palabras y luego encontrar para nosotros una responsabilidad misional. Quiero que tomemos el texto entonces, dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con toda esa bendición es posible que Abraham dijo: yo iré. Amén, yo iré. Porque toda esa promesa hecha es sustanciosa. Se oye rico el mensaje, ¿verdad? Así que quiero invitarles a que oremos por la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la creación, Padre de todo lo que conocemos y aún más allá de lo que conocemos. Te damos gracias por este maravilloso privilegio que nos das de tomar tu palabra y hacer de ella para nosotros hoy un foco de atención y también de reflexión para pensar en algunas cosas que quizá tenemos que recordar, algunas tenemos que aprender, con algunas nos tenemos que reorientar. Ayúdanos para que lo que hacemos en este lugar pueda ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Queremos que tu palabra ocupe un lugar en nuestro corazón, que nuestra mente y corazón se conecten hoy a tu palabra y así podamos sacar el provecho de esta reflexión. Oramos, Señor, para que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, tanto para mí como para los que van a escuchar. Honramos tu nombre de esta manera y queremos glorificarte escuchando tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Qué importante tomar el texto sagrado y encontrar una persona que toma rumbo, y es el enfoque, justo el enfoque misionero que se estará tomando para este año es yo iré. Dentro de ese enfoque general tendremos nosotros que ir considerando algunas cosas que van a ir siendo como los agregados que vamos a ir conociendo, que se van constituyendo para con nosotros como elementos a los que tenemos que perfilarnos como iglesia.
Seguramente hoy iniciamos considerando la disposición de un hombre que encontró en Dios una razón para ser atraído. Dios quiso hacer de ese hombre un recurso para que como instrumento suyo pudiera hacer lo que él tenía como un plan que hasta el día de hoy podemos verlo de manera muy fantástica. Existe un pueblo grande en la tierra y ese pueblo se marcó desde esa manera de ver las cosas de Abraham. Ver a Dios, oír a Dios y seguir a Dios. Atender la voz de Dios. El decir, yo iré a lo que Él me ordena, a lo que Él me pide. Creo que tenemos bastante que hablar al respecto y estaba analizando este tema como diciendo que vamos a estar pensando que tenemos que ir nosotros, pero desde la perspectiva de la misión de Dios. Tenemos que ir, pero desde la perspectiva de la misión de Dios. Diríamos de otra manera, no dar un paso si no estamos dentro de lo establecido en la proyección de Dios. No dar un solo paso. Todo paso que demos afuera de la proyección de Dios nos va a hacer quedar mal. Y hacemos quedar mal al plan. Tenemos que estar bien puntual en enfocarnos en qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos orienta, qué es lo que Él nos dirige, hacia dónde nos encamina. Para eso Él nos dejó su palabra. En el caso de este hombre llamado Abraham, podemos entender nosotros que si hablamos desde la perspectiva de Dios para cumplir la misión, tendríamos que pensar entonces que tiene que ver con un asunto de fe, pero no aquella fe que se queda esperando que las cosas pasen, que las cosas vengan a mí, sino la fe que se pone en acción, como si dijéramos, viene algo para mí, pero yo me encaminaré hacia ese algo que viene para encontrarme con aquello que viene. Eso en realidad tiene que puntualizarse de esa manera. Si usted lo ve, porque estoy tratando de ver a Abraham, estoy tratando de verlo a él, cuando el Eterno le dice, deja tu parentela, deja tu familia, encamínate a una tierra que te voy a mostrar, y luego todo lo que sigue. Entonces, si usted sigue la historia de este llamado, se va a dar cuenta que justo Abraham se levantó, Abraham se encaminó, y en la medida que él se encaminaba hacia lo que Dios le quería disponer, dirigir, él se fue constituyendo en el heredero de la gran promesa que el Eterno le había hecho. Fue así entonces como él fue constituyéndose en aquel hombre que no solamente esperó que Dios le dio una palabra y se quedó esperando. Si Dios me lo dijo, va a venir. No, él dijo, Él me llamó, iré, yo iré. Y el Eterno vino hacia él con toda la bendición. Y hoy podemos ver a un Abraham constituido en el padre de una nación, literalmente hablando, la nación de Israel, cuando Abraham era imposibilitado para tener familia, era grande, era adulto, su esposa también lo era, ya no podían tener familia. Literalmente se constituyeron en los padres de una gran nación, se constituyeron en la bendición para el mundo ya dentro del campo espiritual, porque Abraham se constituyó en el padre de la fe. Pero se da cuenta cómo está el asunto. Dios le dice, necesito que salgas, y él salió. Te voy a bendecir, y fue bendecido porque se enmarcó dentro de la perspectiva de Dios, no dentro de su propia naturaleza humana, de un sentir, un pensar, voy a intentarlo y decir en el nombre de Dios.
No, sino desde un llamado que el Eterno le había hecho. Estaba pensando entonces que si así fuera y si así es, Dios está pensando en mí, pero no solamente en mí, está pensando en alguien más. Y es por eso que al pensar en las misiones y llegar a la verdad que nos enfoca dentro del tema para hoy, tenemos que entender que Dios a nosotros nos pide levantarnos e ir a toda necesidad humana, porque ese es el enfoque hoy. Ya a lo mejor no tiene que ver con una misión como la de Abraham, a lo mejor no tiene que ver con un llamado parecido, sino ahora tiene que ver con el ir y atender en nombre de Dios a alguien que está careciendo de lo que Dios quiere que tenga. Si él está careciendo de algo que Dios quiere que tenga, y él ya sabe que nosotros somos instrumentos en sus manos, entonces él nos pide a nosotros que ya tenemos lo que Dios quiere que tengamos y que ahora nos levantemos y vayamos también a donde hay una necesidad que tenga que ver con la persona en total. Debo decir que la necesidad del ser humano está dentro del campo espiritual. Toda necesidad se circunscribe a la misma situación espiritual. Todo ser humano parte de una necesidad espiritual. Yo siempre lo he creído así. En la medida que me acerco más a Dios, yo tengo la disposición para gozar de una bendición. En la medida que yo estoy retirándome de Dios, estoy acarreando para mí una situación complicada. Atraigo crisis hacia mí. Y eso es lo que realmente tiene el mundo sin Cristo. Entonces, el Eterno llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: necesito que seas bendición para una multitud, para una humanidad, pensando en usted y pensando en mí. Así que tenemos que verlo desde ahí. Luego, el yo iré, como estaba diciendo, tiene que enfocarse en la disposición mía, en la voluntad, en la obediencia, en el enfoque. Es que no tendrá que ir otro, tengo que ir yo. Dios me llamó para que sea alguien y que sirva a alguien. Para eso me llamó el Señor, para que sea alguien en servicio de alguien. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Mientras que adorábamos, estaba pensando en la disposición que tuvo Abraham y estaba considerando en el llamado que yo también recibí en el campo ministerial. Yo tengo muy claro para qué me llamó el Señor. O sea que a mí no me tienen que preguntar: ¿y cuál es tu vocación ministerial? Yo la tengo clara, porque el Eterno se manifestó a mí y me dijo para qué me quiere. Y eso es lo que hago, porque tengo claridad en aquello para lo que Dios me llamó. Entonces, cuando estaba pensando en la disposición de Abraham y estaba pensando también en mi disposición, dije: qué interesante, que para ser bendecidos hay que dejar, voy a usar una palabra coloquial, para ser bendecidos hay que dejar el nido, hay que dejar la comodidad, hay que dejar lo que está así tranquilito. O sea, hay que fastidiarnos, hay que incomodarnos para ser bendecidos. Y esto se puede decirse en todo campo. Ninguno va a ser mantenido en su propia casa sin hacer nada, por decir algo. Necesita moverse para luego adquirir por lo menos el sustento necesario. O sea, para ser bendecidos necesitamos incomodarnos. Y es aquí donde vemos ya a este señor llamado Abraham convirtiéndose entonces en la cabeza de la lista de todos los que hemos sido en algún momento y seguimos siendo instrumentos en las manos de Dios. O sea que Abraham se constituye como en el principal misionero en cuanto a la conformación de un pueblo de Dios. El principal. ¿Y por qué digo así? Porque de otros se habla que tuvieron ciertas misiones, por ejemplo en Noé, y algunas otras personas tuvieron misiones, pero son misiones reducidas. Mientras que la misión dada a Abraham es una visión universal. Y es una misión universal, porque a él se le dijo: en tu simiente.
o sea, de tu familia, va a haber bendición que alcance a todas las familias de la tierra. Entonces, si esto lo puntualizamos así, nos damos cuenta que hay un plan redentor. Y quiero aclarar esto desde mi perspectiva. Cuando hablamos de la redención, estamos pensando en todos aquellos que están allá afuera, que son hijos de Dios. Voy a repetir esto. Cuando hablamos del plan de redención, estamos hablando de todos aquellos que están allá afuera, que son hijos de Dios. No importa su condición en la que ellos estén. Puede ser que están bien ebrios, puede ser que están bien viciosos con algo, puede ser que estén en una crisis terrible, puede ser que para nosotros ya no representen nada, como que fuera la escoria de la sociedad. Ya no queremos saber, esa persona mejor debería morirse. Eso pensaríamos nosotros. Eso solo para estorbo están robando oxígeno, robando espacio. Gente que ya no produce. Pero ellos son hijos de Dios. Lo único que son hijos que están perdidos, hijos que están descarriados, hijos que están en desobediencia. Entonces, ellos necesitan ser redimidos, o sea, reencontrarse con su Padre. Amén. Reencontrarse con su Padre de nuevo para comenzar a disfrutar la bendición que ellos tienen derecho de disfrutar, que no lo están logrando porque ellos están en un camino en el que no deben estar. Ellos no están en la perspectiva de Dios. Entonces a nosotros el Eterno nos levanta para decirnos: necesito que vayan e identifiquen esas necesidades y luego busquen la forma de atraerlos en mi plan redentor. Ya no va a venir Jesús, ya no va a venir Abraham, ya no va a venir un Pablo, ya no va a venir un Pedro, ya no van a venir los apóstoles. ¿Por qué? ¿Alguien me responde por qué? Ya no van a venir ellos. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros aquí. Nosotros ocupamos un lugar para Dios como el que ocuparon los que nos antecedieron. Amén. Nosotros ocupamos, diga conmigo, nosotros, los de este tiempo, ocupamos un lugar misional igual como los que nos antecedieron. Ellos lo hicieron en su tiempo. Ahora, ¿a quién le toca? Entonces diga conmigo: yo iré desde la perspectiva de Dios. O sea, enfocado en lo que Dios pretende alcanzar a través de nosotros. Amén. Yo debo levantarme y debo ir. De eso se trata cuando estamos pensando en las misiones. Hay un plan redentor. Abraham entonces es el que encabeza esa lista. Y me llamó la atención algunas cositas cuando pensaba en este tema. Y es que el llamamiento de Abraham tiene ciertas implicaciones en la misión. En primer lugar, salir al mandato de Dios. Por eso decía, dejar el nido, dejar la comodidad, dejar todo lo confortable, la zona de confort, donde él está tranquilo. No hay necesidad de fastidiarse, de martirizarse. Simplemente está tranquilo y de repente Dios le dice: necesito que salgas de tu familia. ¿Qué diría usted con un llamado de esos? Tienes que abandonar tu familia por ir a donde no sabes. Yo te voy a ir dirigiendo. Parece absurdo eso. Está bien que digan: vas a irte a Puerto Barrios, vas a irte a Chiquimula, vas a irte a Jalapa, vas a irte a Zacapa, vas a irte a cualquier parte de la tierra, un lugar asignado. Pero el hermano Abraham se le dijo: te vas a ir y el que te voy a ir dirigiendo soy yo. Así que levántate, movilízate. Eso es interesante cuando lo pensamos. Así que la misión desde esa perspectiva implica levantarme, quitarme de mi lugar de tranquilidad para hacer algo en cierta medida que parece incómodo. Luego, también implica esta misión ser correspondido en la obediencia. Si usted hizo un poquito de ejercicio conmigo en el pasaje, es bien interesante cuando el Eterno le dice a Abraham: y haré de ti una gran nación cuando te haya levantado a la tierra que te mostraré. Te mostraré una tierra. Cuando te haya levantado, haré de ti una gran nación. Te bendeciré.
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Quisiera preguntarles, si ustedes vieran al hermano Abraham por ahí, sabiendo que usted fue alcanzado dentro de un proyecto en el que él se levantó, le creyó a Dios y dio la gran bendición que ahora ya tenemos nosotros, ¿qué saludo le haría usted al hermano Abraham? Estoy hablando del que menciona la historia de hoy. ¿Qué le diría a él? Lo felicitaría por ese atrevimiento a creerle a Dios por algo absurdo al parecer, moverse hacia una dirección que no sabe, pero tiene que irse. ¿Qué le diría? ¿Qué tenías en la cabeza para seguir esa instrucción? ¿No te dio lástima dejar a tu familia? ¿No te incomodó eso? ¿No te enojó eso con Dios? ¿Qué tenías en la cabeza? O le diría, muchas gracias por haberle creído a Dios, porque ahora nosotros somos favorecidos. ¿Acaso no diríamos eso? Bueno, eso mismo tendríamos que pensar que pasaría con nosotros cuando alguien que se entera del amor que Dios tiene para él y que a través de nosotros como instrumento llegamos para darle la buena noticia y que esa persona se entere que Dios tenía un proyecto para él y que lo tenía incluido y que solamente era asunto de encontrar una lámpara encendida y que esa lámpara es usted, que le iluminó el camino y gracias a usted esa persona se levantó. ¿Qué le diría esa persona a usted en cambio de decírselo a Abraham? Se tendría que decir muchas gracias porque te levantaste. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos amados, la acción de obedecer, el ir y hacer, no solamente representa un sacrificio al parecer injusto, sino el ser correspondido en esa bendición. Tiempo hace falta para poder hablar mucho más de esto, pero quiero decirles, hermanos, cuando pensamos en la bendición del hermano Abraham, y en la bendición que puede producir también para usted, en el caso de los plantadores. Es interesante cuando vemos que a través de esa obediencia se dio origen a lo que ahora es llamado el pueblo de Dios. Pueblo físico Israel y el pueblo espiritual que es la iglesia. Vea qué interesante. Esa acción, esa obediencia, esa fe trajo como producto que hoy tenemos un pueblo físicamente hablando, una nación que se llama Israel, y también espiritualmente lo tenemos a usted aquí, a usted que forma la congregación, la iglesia del Señor. Usted es parte de ese pueblo de Dios gracias a la acción de ese Señor. ¿Verdad que vale la pena ser obediente? Vale la pena incomodarnos e ir y hacer algo, porque podemos darle origen a algo que no existe. La idea de plantar iglesias, por ejemplo, tiene una similitud con esto de movernos a irnos donde no hay nada, pero más tarde decir, el que plantó la iglesia aquí se llama fulano de tal. Le creyeron unos 10, le creyeron unos 20, le creyeron unos 100 y hay una iglesia establecida ahí. ¿Cómo deberá sentirse el corazón de ese misionero? ¿Verdad que se sentiría bien saber que hay cuántos estaban perdidos y ahora están encontrados gracias a la acción? Entonces, hermanos amados, el llamamiento implica movimiento, pero también implica bendición. Dios nunca se va a quedar de brazos cruzados con aquello que se está involucrando y aquellos que se han levantado creyéndole a Él. Y usted no me deja mentir. Todos los que estamos en el campo cristiano, aún sin hacer mucho por las misiones, los que estamos siendo cristianos hoy, somos bendecidos. Hay gente que testifica que al haber venido a Cristo, propició para ellos los mejores días de su vida. Yo así lo he oído de muchos. Dice, desde que yo me encontré con mi Señor, han sido los días más felices de mi vida. Bueno, empezando conmigo, la decisión tuvo sentido. Pues ya cuando pensamos en el hacer de la iglesia, eso entonces llama la atención para considerar, es producente que nos movilicemos.
Mis hermanos amados, cuando hablamos del llamamiento, el llamado de Dios, desde esa perspectiva, obviamente representa un desafío de abandonar todo por seguir la disposición divina. Por eso les decía que yo me identifico un poco con eso, porque yo me sentía cómodo, yo estaba tranquilo cuando el Señor se me apareció y me dijo: vas a dejar de hacer lo que estás haciendo por algo que yo te voy a poner a hacer. Recuerdo que estuve en una lucha con Dios, hablando de mi testimonio, tuve una lucha con Dios muy fuerte. Por eso, pensando en Abraham, ¿qué le diría a Abraham de primera mano? En el caso mío, recuerdo que le dije: Señor, ¿y a qué me vas a mandar? Si yo no sé, siento el llamado nada más. Y el Señor se tomó el tiempo de acompañarme. Un día iba a mi trabajo, por 3 horas de camino el Señor me acompañó dándome instrucciones. Entre tanto que yo caminaba, el Señor no paraba de darme instrucciones, y cuando llegué al destino, el Señor detuvo su mano, dejó de hablarme, y yo entendí cuál era la misión que yo estaba recibiendo. Hermanos, esto de pensar en el llamado entonces representa un desafío. Cuando Dios ve la actitud, que aquí viene el precio de ese llamado, cuando Dios ve la actitud de los creyentes dispuestos a obedecerle a Él, quiero que pongan cuidado a esta palabra. Dios se proyecta a bendecirnos. Amén. Cuando Dios ve nuestra actitud en obedecerle, Él se proyecta a bendecirnos. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo se proyecta a bendecirnos? Porque el hermano Abraham, hasta el día de hoy, todavía no ha tenido toda la bendición que se le prometió. Todavía no. Cuando usted lee la carta a los Hebreos, ahí dice que Abraham se fue sin ver todo aquello que él esperaba de acuerdo a la promesa. Eso quiere decir que el Eterno tiene un compromiso con el hermano Abraham de decirle un día: mira todo lo que está aquí, y que aparezcamos nosotros en escena, todos los que somos salvados gracias a que en su simiente fuimos benditos todos los términos de la tierra. En su simiente fuimos bendecidas las familias de Puerto Barrios, bendecidas las familias de Guatemala, bendecidas las familias del mundo. Que el Señor le muestre al hermano Abraham y le diga: mira lo que significó tu decisión. Era un desafío, pero mira qué bendición. Ahora la pregunta para usted: ¿y qué le va a decir al Señor cuando mire aquel salvado que estaba perdido y venga, es encontrado, y que el Señor le diga: ven para acá, te voy a mostrar, mira quién está allá, mira quién está allá, mira quién está allá, mira quién está allá? Y que usted diga: wow, no me imaginaba tanto privilegio, y que usted vea unos cuantos salvados gracias a la acción que representó ese llamado. Así que tenemos que intentarlo, mis hermanos, tenemos que intentarlo. ¿Es un desafío? Sí, pero produce bendición abundante. Y pensemos en otras cositas más. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué atender el llamado? ¿Por qué? ¿Por qué tendremos nosotros que ir? Y quiero que piensen en esto. Dios tiene un plan y ha resuelto involucrarnos a nosotros a su causa. Pregunto: ¿tenía que haber sido un hombre llamado Abraham? Un hombre sin posibilidad de tener familia? ¿Tenía que haber sido la hermana Sarai? No. Pudo haber sido otra familia, otra pareja que tenía la posibilidad de producir familia. Pudo haber sido. O sea, a Dios no le importó la imposibilidad de esos dos señores. No le importó, porque Él puede darle vida aún lo que está muerto. Él puede producir aquello que hace falta, con tal de que en su plan se alcancen las cosas. Entonces Él tiene un plan resuelto, y ha resuelto incluirle a usted, incluirme a mí en ese proyecto. Y es una bendición ser personas, instrumentos que servimos al Señor. Es una bendición el que el Señor me tome en cuenta a mí. Quiero que diga conmigo: Dios no necesita humanos para llegar a los humanos. Sin embargo, los incluye para convertirlos en instrumentos en sus manos. Amén. Vea qué maravilloso. Él no los necesita a nosotros, ¿o sí? ¿A quién ocupó para crear la primera familia? A nadie de nosotros. De hecho, Él produjo familia. Así que no nos necesita a nosotros para llegar a los humanos. Sin embargo, resuelve
tomarnos en cuenta a nosotros y darnos el privilegio de ser instrumentos en sus manos para el beneficio de los que nos necesitan. Tenemos que trabajar en pro de eso. Quiero decir, mis hermanos, que la pregunta ¿por qué debemos levantarnos? ¿Por qué debemos ir? Y es que cada generación necesita personas que le crean a Dios y obedezcan el cumplimiento de la misión. Fíjense que estaba pensando en la iglesia. Hay algunos peques que tenemos en la iglesia que se van criando en un ambiente cristiano. Y ellos más tarde van a ser los líderes en la iglesia. De hecho, hay algunos que ya están siendo líderes a su pequeña edad. Ya tenemos ahí personas que figuran un liderazgo. Esa generación necesita representantes. Pero hay algunos otros que están más grandecitos y algunos de los que nos rodean no han tenido la suerte que han tenido nuestros pequeños de criarse dentro de una iglesia. Y ellos son candidatos a la vida eterna. Yo quiero ponerle en su mente este trabajo de que piense, ¿qué culpa tiene un niño de crecer en una casa donde no le enseñan el temor de Dios? Que el niño a temprana edad diga palabras más grandes que su tamaño. ¿Qué culpa tiene el niño? La pregunta es, ¿necesita esa criatura conocer el plan de Dios? Sí, lo necesita. Por eso es que tenemos que levantarnos, porque esos niños van a crecer sin tener conocimiento de la verdad de Dios y se van a ir al infierno. Nosotros tenemos que ayudar a esos padres descuidados. Criaron hijos sin saber para qué, pero nosotros que ya sabemos para qué existimos, nos vamos a levantar. Y esas generaciones van a escuchar el mensaje del Señor, porque Dios nos está levantando para que atendamos todas las necesidades. Esas son necesidades que están en nuestra sociedad, ¿o no? Los hijos que están perdidos, hijos de padres irresponsables, hijos de padres viciosos con cosas que no tendrían que hacer, pero están siendo ese tipo de familia, modelos torcidos. Necesitamos nosotros como iglesia ver la necesidad allí y atender eso. ¿Habrá planes? Sí, lo hay. Hay formas de hacerlo. ¿Tendremos que investigar? Sí, claro, tenemos que hacerlo. Pero tratar la manera de correr, decir, yo iré en la perspectiva de Dios y haré aquello que Él me está pidiendo a mí que haga, con tal de alcanzar lo que Él quiere alcanzar a través de mí. Tenemos que tratar de hacerlo. Tenemos que entender, mis hermanos, que hay situaciones que como personas habrá que enfocarnos. Y la pregunta aquí la siguiente sería, ¿a dónde necesitamos ir? Y la respuesta es sencilla. Marcos 16:15 dice que tenemos que ir ¿a quién? A todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar del evangelio. ¿A quién? A unos cuantos, solo a los de nuestro color, solo a los de nuestro apellido, solo a los de nuestra familia. ¿O a quién dice? A toda criatura. Amén, a toda criatura. Toda criatura que es racional debe escuchar el mensaje del Señor. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Solo en nuestro municipio? ¿Solo en nuestro departamento? No, en toda la tierra, en cada generación. Debemos entender, los grandes y pequeños necesitan ser incluidos en ese plan redentor. Y nosotros que ya tenemos la luz de Cristo, somos los responsables de que las cosas mejoren en el campo de la misión. Así que, hermanos amados, hay algunas cosas más que tenemos que decir. ¿Cómo debemos ir a cumplir? O el yo iré. ¿Cómo tenemos que ir? ¿O cómo debemos? Aplicándonos a las áreas en las que se muestre un campo o espacio para realizar la misión, en consonancia obviamente con la visión que ya tenemos como iglesia a nivel de Latinoamérica. Tenemos una proyección. Hay una cantidad de personas que tenemos que atraer a nosotros para formar parte de esta congregación, hablando de números. ¿O no es así? ¿Cuántos miembros debe tener esta iglesia cuando termine la década? ¿Cuántos miembros debe tener? No me conteste ahorita. Pero no debemos ser solo los que estamos acá. Hay un número que alcanzar. Esa gente está allá afuera. Entonces, quiere decir que tenemos una proyección. Y a esa proyección hay que agregarle que fe,
Y hay que agregarle obediencia o hay que agregarle acción. Tenemos que movernos. Y entre ellos puede estar su primo, su prima, su tío, su abuelita. Pueden estar familias de ustedes. Les aseguro que si levantamos la mano los que estamos acá, más de alguno de nuestra familia todavía no es creyente. ¿O será que todos los de nuestra familia ya son creyentes? Si lo fueron en algún momento están desanimados. Hay que irlos a traer para que no se nos pierdan. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que inventar algunas cosas dentro de la proyección. Y específicamente tenemos que considerar que la iglesia debe tener presencia pública, o sea, incidencia pública y también social. Aunque incidencia pública tiene que ver un poquito más allá de simple alcanzar necesidades de personas con urgencia, tiene que pensarse en las personas aquellas que están en grandes puestos importantes y que la iglesia aparezca siendo la que dirige, la que modela, la que puede establecer personas, que se establezca un gobierno en la tierra en el que se vea que hay principios y valores correctos y que nuestra nación progrese, empezando hasta los presidentes de los cocodes. La iglesia tiene que encender la lámpara y ayudar, porque son necesidades que tiene nuestro país, o nuestra nación, o nuestro mundo, o no son necesidades. Estamos a un punto de que pronto ya nos aparecen por ahí las personas ofreciéndose para que los postulemos nosotros, los pongamos en posiciones importantes de gobierno. Necesitamos nosotros como iglesia hacer la misión, porque esa también es una necesidad de nuestro mundo. No solamente darle comer al hambriento, también es pensar que el hambriento no se sirva con su cuchara más grande en los puestos que pueda él disponerse. Enseñar principios y valores correctos, que la iglesia sirva desde la incidencia pública y también social, que la iglesia pueda ser alguien como un ente rector de la sociedad, para que tengamos una sociedad más justa, más honesta, más correcta, una sociedad próspera. Y eso es lo que tenemos que hacer. La pregunta siguiente es: ¿con quién debemos ir? Y obviamente tenemos que ir con aquellos que pretenden coadyuvar para beneficio social y público. Hay entidades, hay organizaciones que se disponen a ayudar. Y usted puede de seguro pensar, voy a suponer, hablando en el campo social, humanitario, hay una familia de escasos recursos, no tiene casa, no tiene que comer, y nosotros tampoco tenemos mucho para dar. Y usted dirá: ay, pastor, pero que somos de escasos recursos. Y obviamente lo somos. Pero hay algunos que necesitan ofrendar. Tenemos que identificar dónde están y luego acercarnos a ellos para que ellos nos ayuden a hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Ahí estamos cumpliendo una misión. O sea, hay varias formas que tendríamos que aprovechar. Puede ser que le demos nosotros del pan que nos vamos a desayunar, partir la mitad y dárselo. Pero puede ser que solo es la mitad que ya tenemos porque ya le dimos a alguien. Entonces tenemos que unirnos a alguien que nos pueda ayudar a solventar esa situación. Tenemos que acompañarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. ¿Con qué vamos a ir? Pues obviamente tenemos que aprovechar los recursos disponibles. Y entre ellos yo quiero decirles que aquí tenemos muchos recursos disponibles. Y diga conmigo: mis rodillas. Amén. ¿Para qué sirven mis rodillas? Para ponerme allí humillado delante del Señor y pedirle que tenga misericordia de aquellos a los que yo no me atrevo a ir. Y decirle: Señor, yo no me levanto, pero usted mismo dice: Señor, levanta a alguien que tenga disposición y que vaya, ilumínale. Y usted de aquí desde el altar puede pedir que Dios bendiga a alguien y que vaya. Que Dios bendiga a los plantadores de las iglesias, que Dios los use y que Dios les ayude para ingeniarse qué cosas. Así que la oración es importantísima en este campo de la misión. Pero no solamente es orar. No solamente es orar. Quiero ponerle un cuadro que no tiene tanto que ver con esta misión. Voy a pensar en un Moisés. Está a punto de pasar el mar. Está orando: Señor, ¿qué hago? Aquí tengo mis enemigos, allá hay una montaña, ahí está el río, ahí está el mar, no puedo pasar. Y el Señor le dijo: este no es tiempo de orar, este es tiempo de accionar. O sea que tenemos que orar,
Pero también tenemos que entender que el Espíritu nos revele que hay tiempo para accionar. No solo es de orar, hay que accionar. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en qué o con qué debemos ir. A los que son buenos para el arte, los que son buenos para algunas competencias, seguramente tendremos la posibilidad de ver en qué Dios nos usa. Los que son buenos para el evangelismo personal, intencional, Dios nos va a usar. ¿A cuánto les gusta evangelizar personas? No les gusta a todos, ¿sabe? No les gusta a todos. Pero hay algunos que les encanta y tienen la habilidad para hacerlo. Los que lo van a hacer, lo harán mejor cuando nosotros estemos de rodillas, pero también que les demos para su pasaje, para que ellos puedan ir a cumplir esa misión, porque también se necesitan las finanzas. Así que, mis hermanos, hay mucho que decir al respecto. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a ir? Y la respuesta es, ahora mismo. ¿Cuándo vamos a ir? Pues es ahora. ¿Por qué ahora? Porque hoy hay necesidades en nuestro entorno. Y cada necesidad se constituye, en este caso, un campo para hacer la misión. Diga conmigo, cada necesidad en mi barrio, en mi tierra, en mi mundo, se constituye en un punto central para hacer la misión. ¿Y cuándo vamos a ir? Pues hoy. Si ya estoy de frente a la necesidad, tengo que actuar. Así que, mis hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Si le creemos a Dios, le obedecemos y por ende nos encaminamos en su perspectiva para hacer las cosas, seremos bendecidos. En la medida que la iglesia se levanta, es bendecida. Aquí decimos, ahí vino la iglesia hija, allá está la iglesia hija. Hay varias iglesias que son hijas de esta iglesia, pero es porque nos levantamos. Si no nos hubiéramos levantado, no pudiéramos darnos ese lujo de decir, la iglesia tal es hija de acá, la iglesia tal es hija de acá, pero tuvimos que levantarnos, ¿o no? Tuvimos que movernos. Entonces, si le creemos a Dios y le obedecemos, vamos a ser bendecidos. Eso es obvio. El desafío es grande, por supuesto. Las necesidades están allí a la orden del día. Debemos decir, en mi caso debo decir, yo iré, pero iré en la perspectiva de Dios. Mis hermanos, espero que esta motivación que estamos recibiendo en cuanto a las misiones nos ayude para poder ser las personas que Dios quiere que seamos. Espero que los que estamos aquí en esta reunión podamos decir, justo para mí es la palabra, el Señor me necesita, quiere que me levante, Él me quiere bendecir, así que me levantaré, yo iré, seré bendecido al ver que el plan de Dios se está realizando, gracias también a mi contribución. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y que esta palabra encuentre un lugarcito en nuestro corazón y nos estimule a hacer lo que tenemos que hacer. Quiero que le demos gracias a Dios en oración. Padre, gracias te doy en este momento porque estamos tratando de llevar una reflexión de tu palabra. Es posible que entre nosotros hay muchos que sienten el llamado. Quizá no lo han identificado. Quizá necesitamos oír la voz como la escuchó Abraham, nuestro personaje de referencia para hoy. Te encargo entonces en el amor con el que a nosotros nos has amado, que nos ayudes para ver cómo nosotros tenemos que levantarnos y responder a ese llamado que nos estás haciendo. Creo que para todos nosotros hay lugar en esta tarea. La tarea puede ser distinta la una de la otra. Sin embargo, si se está proyectando dentro de la misión tuya, creo que es apremiante. Ayúdanos, Señor, para ser una iglesia que se levante con valor, con responsabilidad, con entusiasmo y hacer aquello que tiene que hacer. Gracias porque algunos hemos obedecido a esa voz y aquí estamos sirviendo. Algunos se están levantando, se seguirán levantando. Aquí en esta iglesia hay personas que sienten el llamado, que sienten la vocación a un servicio. Y si ese plan que ellos están formando tiene que ver con alcanzar más personas para el reino, respalda, Señor. Motiva, enseña, orienta para que podamos hacerlo.
Gracias por tu palabra que hemos tomado para reflexionar en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.